Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todas, a algún todo por ahí, que últimamente es así. A todas y algún todo. Buenas tardes. Bueno, hoy yo creo que la historia de la humanidad es la historia de sanitarios que intentan o intentamos que las enfermedades o los problemas se vayan resolviendo. Y el año pasado, o hace 2 años, cuando presentamos el Día del Cáncer, yo recuerdo que hablamos de la diferencia que había hace 20-25 años respecto a lo que hay ahora en lo que es la curación de la mayoría de las enfermedades, y entre ellas el cáncer. Por un lado, la prevalencia es muy alta de todos los cánceres, más o menos, si mis datos no son erróneos, se piensa que de los niños que nacen ahora, más o menos 1 de cada 2 va a tener una neoplasia. Y también estamos hablando de unas tasas de curación global en todos los cánceres en torno a un 65%. Yo recuerdo que hace 25 años, cuando me tocó hacer la carrera, esto no era así en absoluto. Estamos hablando de unas tasas distintas. Por suerte esto va cambiando, pero por desgracia tenemos que seguir pensando, y este es el sentido de esta jornada, cómo hacemos hasta que ya podamos llegar a un 100% de solución con el tema, que espero que con el tiempo pues vayamos llegando. No es una enfermedad, son muchas, son distintas, ¿verdad? Y con el tiempo espero que la investigación y la práctica clínica nos vayan cada vez más duchos en curarlas, ¿no? Quiero agradecer a las personas que están aquí esta jornada de cómo podemos tratar y cuidar mejor a las personas con cáncer y sus familias cuando la enfermedad avanza. Estáis matriculados unas 80 personas. Quiero saludar también a todas las que, además de las que estáis aquí en la sala, a todos los que nos están viendo por internet, que cada vez son más. Y se hace porque hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Luego lo vais a organizar vosotras. Yo, que normalmente me gustaría estar, hoy tengo justo un tema que hacer dentro de 10 minutos. Y sí que quiero presentar a las personas de la mesa. Me acompañan Teresa Caparroso Aranda, enfermera de cuidados paliativos del Hospital de San Juan de Dios, aquí en Tudela. A Laura, que ya ha venido otras veces, Laura Díaz Sayas, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Y Irene Gil, también oncóloga, que ya ha venido por lo menos otra vez, te recuerdo, oncóloga del Hospital Reina Sofía. Teresa es enfermera de la unidad, como decía, de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios aquí. Cursó sus estudios universitarios en la Clínica Universidad de Navarra. Ha trabajado en el Hospital Clínico Universitario y Hospital Miguel Servet, Zaragoza, y ahora en la actualidad, y en el Hospital Reina Sofía de Tudela. En la actualidad, como he dicho, está en la unidad de paliativos del Hospital San Juan de Dios. Laura es psicóloga por la Universidad de Salamanca. Ha hecho un máster de psico-oncología y un posgrado en intervención sobre el duelo. Actualmente trabaja, como ya he dicho, como psicóloga en la Asociación Española contra el Cáncer de Navarra. E Irene hizo su licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza. Hizo el MIR en Oncología Médica también en Zaragoza, en el Miguel Servet, y desde el 2010 trabaja aquí en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Además, colabora activamente en grupos nacionales de investigación sobre el melanoma. Bueno, yo les agradezco que estén aquí, que difundáis y sobre todo este apoyo que podéis dar a los familiares desde vuestros conocimientos técnicos, y a los familiares, y si hay aquí enfermos, pues mucho ánimo, que cada día podemos un poquito más, y hoy ya no da tanto miedo como daba antes estas palabras, ni mucho menos, ¿no? Ahora pues es cuestión de luchar y sacar adelante las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Ya me disculparéis, yo os dejo y a partir de ahora os organizáis vosotras como queráis, ¿eh? Bueno, gracias. Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer la oportunidad de presentar la unidad de cuidados paliativos de San Juan de Dios que existe en Tudela. Estamos localizados en el barrio de Lourdes, en la residencia Torre Monreal, en la primera planta. Y aunque estamos dentro de una residencia, nosotros funcionamos como una planta de hospitalización de mediana larga estancia.
y nuestros pacientes provienen del Servicio Navarro de Salud. Pueden ingresar de distintos sitios, principalmente de los distintos servicios del Hospital Reina Sofía, del Complejo Hospitalario de Navarra, a través de los médicos de cabecera y también a través del Servicio de Cuidados Paliativos de domicilio, también dependen de San Juan de Dios de Tudela. Los pacientes que ingresan del Hospital Reina Sofía ingresan a través de los trabajadores sociales, que son a los que le solicitan los médicos correspondientes el ingresar en nuestra unidad. Y pueden ingresar por distintos motivos. Pueden ser pacientes que han sido operados y necesitan un periodo de rehabilitación y de recuperación, que no pueden permanecer en el Hospital Reina Sofía, entonces ingresan hasta que se recuperan. También pueden ser pacientes que han estado hospitalizados durante mucho tiempo y sus condiciones físicas no son las mismas que cuando salieron de su domicilio y tienen que ingresar en estos servicios hasta que se acomoda la vivienda para que puedan vivir ahí. También son gente que viven solos, por bien que son viudos o no tienen familia y tampoco pueden regresar al domicilio, y mientras se buscan los recursos necesarios para que vuelvan al domicilio o puedan ir a una residencia, pues también están en nuestro servicio. También son gente que está en tratamiento activo de quimioterapia y de radioterapia, que por los efectos secundarios necesitan unos cuidados hospitalarios y entonces ingresan mientras necesiten esos cuidados hasta que pueden marchar a su domicilio. También pueden ingresar para rehabilitación y para terminar tratamientos antibióticos y demás. Luego están los pacientes que ingresan del domicilio, que ingresan también a través del médico de cabecera, también pueden venir por los trabajadores sociales de la zona o también por el equipo de cuidados paliativos de San Juan de Dios que los atienda. Normalmente ingresan pues pacientes que están en domicilio con dolor y no puede ser controlado por el médico de cabecera, ni por el especialista, ni por la unidad de cuidados paliativos. Ingresan hasta que se controla el dolor y luego pueden volver a su domicilio. También pueden necesitar transfusión, que ingresan un día o 2 días y vuelven a su domicilio. También para descanso del familiar. Sabemos que es una enfermedad muy larga y que los familiares hay periodos que necesitan un tiempo de descanso y pueden ingresar 15 días, un mes y luego vuelven a su domicilio. Y también ingresan pacientes en la fase final de la vida para fallecer. Nuestra unidad se caracteriza porque tiene unas diferencias con una planta de hospitalización normal. Es una planta pequeña, con lo cual el trato es más cercano e individualizado. Las habitaciones son todas individuales, con lo cual los familiares están solos y tienen intimidad tanto los familiares como los pacientes. La familia puede estar en todo momento con el familiar y puede recibir visitas de la gente más pequeña de la familia, de los niños, de los nietos, que eso también se agradece. Tenemos 2 salas, que no hace falta que el paciente y su familiar esté siempre en la habitación. Hay 2 salas en las que pueden estar reunidos con más gente, con otros pacientes. Tenemos un jardín en el que pueden bajar pues, a pasear, a tomar el sol, si el tiempo lo permite. También disponemos de un microondas y una nevera para que puedan traer comida de casa, que muchas veces pues, no les apetece la comida de allí y se les facilita que le traiga lo que más les gusta y demás. También existe la posibilidad de que salgan del centro hospitalario pues, a tomar un café con los familiares, a una comida o incluso pueden salir de permiso de fin de semana. Pues, cuando salen de permiso de fin de semana siempre pueden volver si surge algún problema y se llevan la medicación para ese periodo de tiempo. Cuando un paciente ingresa en nuestra unidad intentamos que su estancia sea lo más confortable y agradable posible. Según el motivo por el que ingresan tenemos distintos problemas. Siempre que ingresan intentamos hacer un recibimiento individualizado donde les explicamos las características de nuestro servicio y el funcionamiento de la unidad. Nuestro principal objetivo es atender tanto al paciente como a sus familiares y solucionar sus dudas y los problemas que puedan tener. Los cuidados paliativos no solo son en el último tramo de la vida, sino que ahora son cuando empieza la enfermedad, durante y al final. En los momentos finales de la enfermedad es cuando los cuidados paliativos se centran principalmente en minimizar los síntomas de la enfermedad, centrarnos en las medidas de confort, facilitar un ambiente tranquilo y atender las preferencias del paciente en cómo quiere pasar los últimos momentos de la vida. Todo esto sin olvidarnos de la familia e intentar que se quede con la sensación de que han hecho todo lo posible por ese familiar. Además, a las familias les intentamos explicar todos los síntomas que pueden surgir en estos momentos y cómo ir solucionándolos. Siempre
se les explica una primera vez, pero siempre se está dispuesto a solucionar las dudas que tengan, tanto el personal médico como el de enfermería, para explicarles todas las dudas que les puedan surgir en ese momento. Sabemos que son momentos difíciles para los familiares y que no toda la gente lo vive de la misma manera ni está en la misma situación. Estos momentos también son delicados para nosotros, porque aunque estamos en nuestro trabajo, somos personas y tenemos sentimientos, y como el trato es muy cercano e individualizado y muchas veces son ingresos prolongados o gente que se va y luego vuelve a ingresar, pues se crean unos lazos que también hace que sea difícil para nosotros. Pero también es verdad que al ayudar tanto a los familiares como al paciente que estos momentos sean lo menos traumáticos posibles, nos es gratificante para nosotros y nos hace seguir trabajando en que a veces tenemos momentos muy difíciles. Bueno, he visto que ha pasado la presentación. Porque a la vez, ¿quieres comentar? Lo volvemos a poner. Pues. Bueno, ya concretamente, pues eso. A ver. La unidad se inauguró en noviembre del 2008 y consta de 21 habitaciones, de la cual 16 habitaciones son para medicina interna y cuidados paliativos y 5 son para el servicio de psicogeriatría. Las de medicina interna y cuidados paliativos, el responsable es la médico, en estos momentos es Olga Gavín, y las 5 de psicogeriatría es la psicogeriatra, que es Inés Francés. Esta es visto desde fuera. Este es el jardín. El personal es un médico, el de medicina interna está de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La psicogeriatra también está en el mismo horario y a partir de las 3 de la tarde pues hay médicos de guardia a los que se les localiza y acuden. El personal son 7 enfermeras, 8 auxiliares, una terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, la psicóloga, que es Laura, y luego hay gente para canguros de fin de semana que normalmente son también fijos. Existen las 2 salas comunes, el equipamiento para la fisioterapia y la terapeuta, una sala de reuniones y un office. El control de enfermería, despachos médicos, una habitación de descanso y el almacén. Este es el pasillo que se ve un poco oscuro. Esta es la habitación, distintos aspectos. Es el control de enfermería, la sala de reuniones, una de las salas. Desde esa sala se ve el jardín y esta es la sala para las terapeutas y la rehabilitación, y también sirve de comedor para los enfermos de psicogeriatría. Y nada más. Bueno, yo quería empezar dando las gracias a Laura por haberme invitado un año más a celebrar este día. No sé si hay que celebrar o qué. Yo creo que sí. Unirnos. Sí. Bueno, porque se puede luchar de muchas maneras contra el cáncer, pero hay que luchar contra él, porque si no luchamos nunca lo venceremos, ¿no? Y que se conozca es una manera de quitar tabúes y de decir que existe otra manera de vivir la enfermedad. Y eso es un poco de lo que queremos hablar hoy aquí. Vamos a explicar un poco, porque nos daría para horas, hablar en qué consisten los cuidados paliativos en la oncología concretamente. Bueno, los cuidados paliativos son una filosofía, son una manera de tratar a los pacientes. Y se trata así a los pacientes que llamamos incurables. Incurable es cualquier paciente que tiene una enfermedad crónica y que se va a quedar con ella para toda la vida. Y esta es una enfermedad que, además de que en muchas ocasiones es incurable, limita la calidad de vida y produce una serie de síntomas, y desde el momento en que estos aparecen hay que pensar en cómo los vamos a tratar. ¿Cómo vamos a cuidar a esos pacientes? ¿Qué es lo que buscan los cuidados paliativos? Pues lo que buscan es que el paciente esté lo mejor posible, física y psicológicamente, y también intenta ocuparse de sus familias, que es concretando más lo que buscan. Busca sobre todo el control de los síntomas físicos y los psicológicos, tanto el dolor como la ansiedad, de saber que
es un paciente que no va a tener cura y que tiene que convivir con esa enfermedad el resto de su vida. Busca también una muerte digna. Cuando decimos muerte digna no nos referimos exactamente al momento de morir, sino al proceso que lleva a la situación de los últimos momentos, a llegar con dignidad también a ese momento. Y es una manera de afrontar la enfermedad en la que es el paciente el que tiene el control de la situación y el que toma las decisiones. Y eso también le ayuda a la hora de enfrentarse a la situación del final. Además, esta filosofía lo que dice es que en ocasiones hay que limitar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico de los pacientes, que no hay que dedicarse a hacer pruebas cruentas para averiguar cosas que no nos llevan a ninguna parte, que no vamos a tratar y que no van a cambiar en absoluto el curso de la enfermedad. Y esto a veces también pues hay que hablarlo y hay que decidir no hacer más pruebas y dedicarnos a cuidarlos. ¿Qué no son cuidados paliativos? Cuando uno piensa en cuidados paliativos, a veces piensa que los cuidados paliativos lo que hacen es acelerar el proceso de la muerte. Y no es así, sino todo lo contrario. No influyen en el tiempo, pero sí en la forma de llegar. No prolongan la vida, lo único que hacen es acompañar al paciente en el proceso. Bueno, todo esto que ahora, o por lo menos a mí me parece tan obvio, pues es una cosa bastante novedosa. Está en la medicina, se habla de los cuidados paliativos desde los 60 en Inglaterra, empezó a hablarse, y en España empezó a hablarse de cuidados paliativos en los años 90. Hasta ese momento, ¿os acordáis, los que sois un poco más mayores, que cuando uno iba al médico, el médico le decía lo que tenía que hacer y punto? Allí el enfermo no pintaba absolutamente nada. Él le contaba sus síntomas, le decía, se toma estas pastillas y vuelva dentro de 7 días, o hay que operar o no, y el enfermo no decía nada. Los médicos nos dimos cuenta que a lo mejor si cambiábamos la forma de tratar a los pacientes, mejorábamos muchos aspectos, ¿no? Y entonces empezamos a preguntarle al paciente qué le parecía, decidíamos juntos si había que operar o no, los riesgos que había, y al final el paciente es el que tiene la última palabra. Este cambio en la manera de tratar a los pacientes fue el que evolucionó a llegar al diálogo suficiente para tener unos cuidados paliativos, porque aquí es el paciente el que lo vamos guiando y le vamos diciendo una serie de cosas, pero junto con él llegamos a decidir qué es lo que vamos a hacer, los síntomas que tiene y a controlar mejor la situación. Los cuidados paliativos, puesto que es una manera de tratar a los pacientes, por conciencia se deben empezar cuando sabemos que tenemos una enfermedad crónica e incurable. Pero es que no solo por eso, sino que es que además en los estudios serios de medicina ha demostrado que cuanto antes empiecen los cuidados paliativos en el cáncer, lleva a aumentar el tiempo que se vive y además se mantiene mejor la calidad de vida y se controlan mejor los síntomas derivados de la enfermedad y también los efectos secundarios. O sea que los cuidados paliativos sirven para vivir más tiempo y lo mejor posible. Bueno, quería recoger algunas de las frases que me dicen a veces los pacientes en la consulta y que son verdades y a veces mentiras, ¿no? Un poco para intentar explicar lo que me parece a mí que los pacientes quieren saber sobre los cuidados paliativos. Bueno, a veces me dicen, fulanito ha ido al Hospital San Juan de Dios, es de paliativos, es que se va a morir allí. Yo quiero romper una baza por el Hospital San Juan de Dios, pero simplemente porque es de paliativos, no por otra cosa, ¿no? En todos los hospitales fallece gente, en todos, también en el Reina Sofía y en el complejo hospitalario de Pamplona. Es lo que tienen las enfermedades. Pero es la manera de llegar allí y en lo que cambia, ¿no? En el Hospital Reina Sofía o en el complejo hospitalario, en un hospital de agudos, lo que se intenta es hacer todo lo posible por salvar la vida del paciente. Y la filosofía de los cuidados paliativos no es hacer todo lo posible y encarnizarse con el paciente para sacarlo adelante, sino tratarlo de tal manera que el tiempo que tenga que vivir lo haga de la mejor manera, sin hacerle daño, que no sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Bueno, otra cosa que me dicen los pacientes es cuando son conscientes, aunque hayamos empezado los cuidados paliativos antes, ellos son conscientes de que estamos en cuidados paliativos cuando les digo que no vamos a hacer más tratamiento de quimioterapias. Y entonces algunos me dicen, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Sentarme a esperar a morir?
Pues es que paremos el tratamiento de quimioterapia no significa necesariamente que vaya a venir la muerte inmediatamente, sino que me parece que los efectos secundarios van a ser mayores que el beneficio que va a obtener el paciente y por tanto lo que quiero es que el tiempo que viva, que va a ser el mismo con tratamiento que sin él, esté lo mejor posible, que sea capaz de permanecer con una vida activa, de a lo mejor salir y tomar café con sus amigos y no tener las náuseas y un tratamiento que no le beneficia en absoluto. Otros, cuando les doy tratamiento para el dolor y les doy morfina, me dicen, es que esto es el final. Bueno, pues es que la morfina es un analgésico como cualquier otro que se usa a veces, por ejemplo, pues para una cirugía, y la morfina no es el final, sino que es un analgésico más que usamos normalmente, que si la causa del dolor revierte se puede disminuir la dosis e incluso retirar y no pasa absolutamente nada. Hay familias que me dicen, ¿cómo va a fallecer mi familiar? ¿Va a tener dolor? Bueno, pues esta es exactamente la filosofía de los cuidados paliativos. En la medida de lo posible, lo que intentamos es que cuando llegue ese momento, el paciente esté lo más tranquilo posible, relajado. Muchos de ellos son conscientes de la situación, se despiden de sus familiares y fallecen tranquilamente. Y eso es lo que buscamos, que estén los síntomas controlados para que estén lo mejor posible en ese momento. Y además, los cuidados paliativos también buscan apoyo familiar y apoyo social. Lo ideal es que todo el mundo pudiese fallecer en su casa, rodeado de su familia, pero a veces eso no puede suceder por muchas cuestiones. Entonces, lo que intentamos es brindar el mayor apoyo posible para que esto suceda. También hay una unidad de cuidados paliativos dependiente de San Juan de Dios que va a los domicilios y les ayuda para que pueda suceder en casa, y si no puede, pues entonces brindamos la oportunidad de ir aquí. Pero que no tengan que hacerlo solos y sin los síntomas controlados. Bueno, y algunos me dicen también, si hacemos este tipo de cuidados, entonces ya no puede hacer ni radioterapia ni quimioterapia. Bueno, pues es que no son incompatibles. De hecho, cuando empezamos con el tratamiento, a la vez empezamos los cuidados paliativos. También algunas personas creen que cualquier persona puede hacer cuidados paliativos. Pues cualquiera no puede hacer cuidados paliativos. Hay que tener una formación académica en esto, lo mismo que para operar o para cualquier otra cosa. Pero es que además la carga psicológica que lleva un profesional que se dedica a esto es muy importante. Para él es un choque estar viendo personas todo el tiempo en esta situación. Entonces tiene que estar preparado. En este sentido, quiero disculpar a algunos profesionales, ¿no?, que seguro que los pacientes y los familiares que habéis estado en esta situación a veces dicen, es que tal enfermera me trata mal. Bueno, pues es que a lo mejor para esa enfermera es una situación muy complicada tratar con ese paciente, ¿no?, por la razón que sea. Y a veces la gente que no está preparada no debería estar en contacto con ellos por este motivo. Algunos me dicen, con mi religión no van los cuidados paliativos. He puesto ateo, pero bueno, hay otras religiones que me dicen, esto conmigo no va. Pero es que esto no depende de una creencia religiosa, esto es una manera de llegar al final y no depende absolutamente nada de la fe que tiene cada uno. Y otros me dicen, doctor, ¿y no me va a hacer un escáner? Bueno, pues un escáner solo haremos si es estrictamente necesario. Si yo creo que se ha roto un brazo porque se ha caído, pues sí haremos el escáner. Pero si solo queremos ver cuántos milímetros ha crecido la enfermedad, pues entonces no, porque no nos sirve para nada, ¿no? Bueno, este dibujo lo ponen cuando hablan de cuidados paliativos. Fijaros que la parte del físico es muy pequeña y lo que más grande es la parte emocional, intelectual. Así es también una consulta de cuidados paliativos. A veces los síntomas son pequeños y se resuelven en 1 minuto y las inquietudes que tiene el paciente nos cuestan 30 y así es la consulta. Todavía hay 2 tabúes en los cuidados paliativos. Uno de ellos es la sedación. La sedación no es eutanasia. La sedación es que en el momento del fallecimiento, si el paciente tiene síntomas incontrolables, demos medicamentos que ayuden a que el paciente esté tranquilo y no tenga sufrimiento. Esto no acelera la muerte ni nada de eso. También hay una ética para eso. No se puede hacer lo que uno quiera cuando le dé la gana. Es mucho más complejo que todo esto, pero eso, que también tiene una ética. Y la otra cosa que es tabú, que sigue siendo tabú, es la conspiración del silencio. Esto
Cada vez se ve menos, pero es muy habitual que antes de que entre el paciente, entre el familiar y me diga, por favor no diga nada, ¿no? Es que si le decimos algo se va a poner muy nervioso. Bueno, la filosofía de los cuidados paliativos lo que dicen es que hay que respetar al paciente, a su deseo de saber y de no saber. Si los pacientes me preguntan, yo les tengo que contestar, pero bueno, este respeto de informar a los pacientes como parte fundamental no quiere decir ni que yo les tenga que mentir, pero tampoco quiere decir que les tenga que sobreinformar. No tengo por qué contar todos los detalles ni todo lo que sé, sino que tiene que ser un diálogo entre dos personas adultas, una que quiere saber y la otra que tiene algunas de las respuestas, ¿no? Y hay que respetar eso. Esa es la única manera de que se haga partícipe del proceso, que lo asimile, que los síntomas estén más controlados y que me ayuden a tomar decisiones, porque si no, no me va a poder ayudar. Los síntomas principales que vamos a controlar en 3 palabras, sobre todo son el dolor. El dolor suele ser crónico, pero hay también un dolor agudo en momentos concretos. Cada uno tiene un tratamiento específico y según el tipo de dolor se selecciona un analgésico o también un tratamiento y hay que adecuar las combinaciones y las dosis al dolor del paciente. El cansancio extremo es una de las características al final de la vida por cáncer. Tiene un tratamiento farmacológico, pero no son milagrosos, porque es la característica del cáncer. Lo que se recomienda para este cansancio extremo es ejercicio físico dentro de las posibilidades del paciente, como un pequeño entrenamiento, y eso sí, ayudarle en el descanso nocturno. Otra de las características principales es la pérdida de peso y de apetito. Es un síntoma de los principales y esto genera mucha angustia en los pacientes y en sus familias. Genera discusiones, el momento de la comida es un momento tenso para esa casa, porque el paciente quiere comer, pero es que no puede. Tiene náuseas, se encuentra mal, a veces tiene dolor y lo único que se ganan son discusiones. Bueno, pues hay que intentar darle la vuelta a esta situación, hay que respetarle, que coma lo que quiera, cuando quiera y hay que aprovechar las circunstancias, pues si tiene más hambre por la mañana, pues a lo mejor, aunque el desayuno no sea lo más adecuado, pues tiene que hacer un desayuno muy importante y a lo largo del día ir comiendo cada vez menos. Hay que ofrecer líquidos que no sean el agua y hay que evitar el olor a comida. Otros síntomas que tratamos, bueno, pues la boca seca, las náuseas, los vómitos, el dolor a tragar, el estreñimiento, estos suelen ser los más importantes. Bueno, para finalizar, solamente decir que las consultas de cuidados paliativos no son una receta, son otra cosa. Lleva un tiempo hacer esto, pero que hay que perderlo para que la enfermedad se lleve de la mejor manera posible, que es el paciente el que dirige esta situación y el que nos ayuda en las decisiones, que el profesional tiene una labor muy importante, que es acompañar al paciente en ese camino y también acompañar a la familia, porque cuando la enfermedad avanza, no solo es el paciente, sino también la familia la que lo hace. Y esto es todo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a vosotras por haber colaborado en esta mesa de parte de la asociación y de la mía propia, y gracias a vosotros por asistir. En primer lugar, cuando nos planteamos hacer esta mesa, queríamos hacer una mesa en la que fuera multidisciplinar, ¿no? Que hubiera diferentes perspectivas y que se pudieran ver diferentes formas de ver al paciente. Además, queríamos también transmitir un poquito cuál es nuestro deseo cuando le decimos a un paciente que cambia de fase, ¿no? Cambiamos de una fase con un objetivo curativo a una fase con un objetivo paliativo. Ahí hay veces que tanto familiares como pacientes tienen la sensación como que se les está abandonando en un sitio y se les manda, ¿no? A veces a San Juan de Dios o al domicilio. Queremos esta mesa para explicaros y para enseñaros o para mostraros
esa coordinación que hay entre nosotros. Como bien han explicado, intentamos en cada sitio, en cada recurso, ofrecer lo que el paciente necesita. En el Reina Sofía se ofrecen los recursos necesarios para las pruebas, para la atención, para ese tratamiento tanto curativo como paliativo, esas quimios que se dan también. Y en San Juan de Dios también se intenta tener todo lo necesario para cubrir esas necesidades de los pacientes en esos momentos, ¿no? Que quizás es una mayor tranquilidad, cambia mucho el ritmo yo que trabajo en los dos, cambia mucho el ritmo de trabajar en un sitio a trabajar en otro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en esta mesa os queríamos transmitir un poquito esa coordinación que hay, que es en todo momento buscar lo mejor para el paciente. Y bueno, empiezo ya con mi exposición. La parte psicológica es también muy importante, como han comentado, ¿no? Ese estado anímico, tanto para el paciente como para la familia, es fundamental en esta fase. Por eso quería contextualizar un poco, haciendo una breve reflexión, ¿no? Que parece que vivimos en una sociedad, en una cultura, en la que se valora sobre todo el hedonismo, el disfrutar, el que todo sea un bienestar, que todo sea fácil, ¿no? Tenemos casi hasta cursos de aprende chino en 3 meses. Y es todo como con mucha inmediatez, ¿no? Por los medios de las tecnologías. Y parece que todo lo queremos en este momento. Cuando lo necesito, lo quiero ya, ¿no? Entonces vivimos en una cultura en la que quizás se está dando la espalda al esfuerzo, al sufrimiento y también a la muerte, ¿no? Sin embargo, la muerte existe, queramos o no, ¿no? Está ahí. Es un proceso natural, es un proceso inevitable, ¿no? Es universal y es única. En cada paciente, aunque os podemos hablar de generalidades, en cada paciente funciona de una manera. Y ahí está el intríngulis de los cuidados paliativos, de cómo individualizar y cómo dar al paciente y a la familia lo que ellos necesitan, ¿no? Hay veces que tanto profesionales como familiares o pacientes viven la muerte como un fracaso, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no me puedo creer que hoy por hoy, con los avances que hay, no haya una cura para mi enfermedad, ¿no? O para la de mi familiar. Y es verdad, ¿no? A veces hay muchos avances, la supervivencia está avanzando un montón, claro que sí, pero como os decía, la muerte es inevitable y está ahí también, ¿no? Y a veces es un tema prohibido, es un tema que hace daño, y también es un tema del que no se habla, ¿no? Según la bioética, una de sus cabezas representativas, Daniel Callahan, nos recuerda que los fines de la medicina del siglo XXI no son solo prevenir y curar enfermedades. El fin de la medicina, y seguramente lo sería ya en el siglo XVIII, lo que pasa es que en su momento nos olvidamos un poco, es también disminuir el sufrimiento cuando no se puede prevenir y no se puede curar, ¿no? Y esos dos fines, esos dos objetivos son de la misma categoría. Es tan importante el curar enfermedades y el luchar por aumentar la supervivencia como cuidar la calidad de esa vida, ¿eh? Igual de importante uno que el otro. Y por eso el fin de los cuidados paliativos es más que la muerte digna, como decía Irene. Es buscar una vida digna. Es buscar un proceso que, como estaban comentando, ha cambiado mucho la mentalidad de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos antes, al inicio, en esos años 90, se identificaban con una enfermedad terminal, en últimos meses de vida, y no. Ahora lo que han comentado es que desde el principio se empieza haciendo cuidados paliativos. Lo que pasa es que al principio priman más otras cosas, ¿no? otros objetivos, y quizás esos cuidados paliativos son más escasos. Conforme la enfermedad va avanzando, es necesario aumentar esos cuidados paliativos, pero están desde el principio, ¿no? Y para poder tener esa vida digna, todo este proceso, que estamos hablando muchas veces de pacientes paliativos que viven años, ¿no? Para poder tener una vida digna en ese proceso, necesitamos una atención integral. Necesitamos una atención que no vaya solo a lo físico o a lo biológico, sino que vaya, como decimos muchas veces, a lo biográfico, a lo psicológico, a lo experiencial, a lo espiritual, a lo social, a lo familiar, que vaya a todo eso.
Y por eso mismo, como sabemos que los pacientes no son personas aisladas, ¿no?, sino que tienen unos contactos, tienen unos vínculos, unas relaciones que normalmente son sus pilares, estas relaciones son sus pilares. Por eso el objetivo de los psicólogos en esta fase, sobre todo en esta fase, es intentar conseguir el mayor bienestar tanto para el paciente como para el familiar y, como bien han dicho, para los profesionales. Los profesionales, ya han explicado ellas, que es una sobrecarga también el estar continuamente con el sufrimiento, en contacto con el sufrimiento. Muchos de vosotros quizás estáis pasando por una enfermedad oncológica, una enfermedad dura, y desgasta mucho. Es verdad que cuando te pilla de cerca toca más, pero 24 no, pero 8 horas al día, cada día, ¿vale? Es una enfermedad que hace mella en los profesionales. Por eso también los psicólogos intentamos que haya momentos de expresión, de poder soltar, de reconducir un poco las emociones que se generan, también pues facilitarles alguna habilidad de comunicación o facilitar alguna comunicación con alguna familia o algún paciente que pueda ser más difícil y poder ayudar en esos casos. También la formación continuada ayuda a prevenir ese síndrome del quemado o del burnout que a veces es tan común en estos profesionales. Pero centrándome más en la parte de paciente y de familia, ¿vale? ¿Cómo conseguir el bienestar del paciente a nivel psicológico? Porque a nivel físico se encargan ellas también perfectamente. A nivel psicológico se trata de facilitar su proceso de adaptación poco a poco, pero respetando su forma de ser y su forma de estar. Como os decía, ahí está, ¿no?, el matiz diferencial, el buscar en cada persona su individualidad. Entonces, ese camino hasta poder aceptar o adaptarse a la situación actual va pasando por diferentes fases. Hay una etapa inicial en la que uno se da cuenta del peligro, de lo amenazante de la situación, y normalmente en ese momento está con una creencia de no me puede suceder a mí, esto no me está pasando, ¿no? Lo que intentamos a nivel psicológico es que vaya pasando por diferentes fases, en el que ya del no me puede suceder a mí, ya va pensando, pues puede ser que me esté pasando, hasta un momento de aceptación, que a mí me gusta más llamarle adaptación, en el que dicen me está sucediendo, esto es lo que me está pasando, es real, soy consciente de ello y me adapto a la situación que hay. En este proceso se dan diferentes emociones y diferentes fases. Esto es así, esto nos lo explica Kübler-Ross desde el principio, desde que uno recibe una información que amenaza la vida, tiene una reacción de shock, una reacción en la que uno se bloquea normalmente. A veces uno reacciona con el llanto desconsolado y otras veces es con un bloqueo de decir no he retenido nada de lo que me han dicho, por una fase de negación, de esto no me puede estar pasando a mí, como os decía, pasa por fases de rabia, de mucha frustración, de por qué me pasa esto a mí, por qué ahora, pero si yo no he hecho daño a nadie, ya le podía pasar a otro, ¿no? Son rabias que uno necesita también soltar. Pasa por momentos de bajón. Normalmente es algo que yo diría que cuando el cuerpo ya ve que con esa activación ya no puede hacer nada, ¿no?, pues es como me caigo, ¿no?, me hundo, y es la tristeza, la pena la que a uno le afecta, ¿no? Y se da cuenta de las limitaciones y de que hay cosas que no está en su mano el poder hacer, ¿no? Todo esto, en principio, ayuda a poder ser conscientes de la situación, de las necesidades que tengo, y a partir de ahí adaptarme, aceptar o adaptarme a ello. ¿Qué cambios pongo en mi estilo de vida? ¿Qué cambios hago en mi comportamiento, en mi actitud con los demás para poder llevarlo mejor? Porque esto es lo que hay, quiera o no. ¿Qué pasa en la fase paliativa? Porque esto pasa desde el principio. ¿Qué pasa en la fase paliativa? Pues que este recorrido, este proceso, que aquí aparece como lineal, pero no lo es. En la vida diaria, como ya os podéis imaginar, va pasando de unos a otros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque continuamente el paciente se da cuenta de, pues es que hoy no puedo subir las escaleras,
otra vez, ¿no? Igual el shock no es tan importante como al principio, pero sí que es una sensación como de bloqueo, ¿eh? O al día siguiente no sé, es que yo ayer cené perfectamente y hoy la comida me sienta mal, ¿no? O no tenía dolor y ahora tengo dolor y tengo un dolor ahí que no. Va pasando por lo que digo crisis de conocimiento, ¿no? Por darse cuenta de cosas que le afectan. Entonces, este proceso es como que cada día necesita hacerlo. Hay momentos en los que hay una negación atencional, uno es consciente de su situación, pero tampoco quiere hablar de ello, tampoco quiere darle más vueltas, hago mi vida como si yo estuviera divinamente y ya está, ¿eh? Eso es lo que llamamos una negación atencional. No es que niegue lo que le está pasando, ¿eh? Pero sí que es verdad que no entra a comentarlo o a darle más pie. Y después hay otras personas que reaccionan con resignación. La resignación es distinto que la aceptación o que la adaptación, ¿eh? Porque en la aceptación y en la adaptación hay una actitud activa, ¿eh? Sin embargo, en la resignación es una actitud pasiva. Ahí es donde las personas se dejan, ¿eh? Y hay veces que por estar en cuidados paliativos uno piensa que ya no puede hacer nada, ¿no? Y es esa actitud de resignación, me resigno. No, al contrario, hace poco lo hablaba con un paciente, ¿eh? Es que quizás no sea, porque él me decía, yo quiero morir luchando, ¿no? Y yo le decía, si esto no significa que no lo hagas, lo que pasa es que vas a luchar por tu bienestar. Lucha porque cada día vas a tener ese momento bueno que te merece la pena. Lucha por eso, ¿eh? O sea, hay gente que necesita esa mentalidad de ir, de hacer, ¿no? Entonces, ahí, esa es una actitud activa de búsqueda de bienestar. Esa es una actitud que ayuda y que le va a facilitar, ¿eh? Esa la actitud de resignación, de me dejo, ¿eh? Que es distinta que no poder, ¿eh? Que a veces les pedimos a los pacientes que saquen garra y es que no pueden, ¿eh? Es una actitud de no querer, ¿eh? Esa es la que es perjudicial. No me quiero entretener tampoco mucho más, ¿eh? Pero sí que es verdad que esta fase implica cambios. El cambio de ese objetivo curativo a un objetivo paliativo, una de las prioridades es la calidad de vida, ¿eh? Mantener la calidad de vida, que ya lo han comentado mis compañeras. Y además también ser conscientes de que cambia la situación tanto del paciente como de la familia. La dependencia va a ser mayor y es momento de toma de decisiones importantes. Ahí sí que intentamos apoyar a tanto a pacientes y a familiares para que hablen entre ellos, porque estas decisiones son importantes para todos. Y después es como hemos comentado, es una fase de mucho impacto emocional. Es un momento en el que uno se hace muchas preguntas y rondan continuamente aquí, ¿vale? Porque a mí, ¿qué sentido tiene ahora que me veo sin fuerzas? ¿Por qué seguir peleando? ¿Qué pinta Dios en esto? Si existe algo, ¿qué habrá después de la muerte? ¿Qué me va a pasar? Son preguntas que a uno le taladran aquí, ¿no? Entonces, lo que sí que intentamos es que estas salgan, porque si la persona las expresa, podemos actuar, podemos decirle, ¿cómo que qué sentido? O sea, me has dicho que toda tu vida lo importante ha sido tu familia y ahora no va a tener sentido también en estos momentos tu familia, ¿no? Por ejemplo, ahí le podemos rebatir, ¿eh? Si no, esa persona lo tiene aquí y le da vueltas y vueltas y vueltas. Necesitamos que lo saque para poder también ayudarle a encontrar de verdad dónde está su sentido, ¿no? En esa pregunta, por ejemplo. Otra reacción muy habitual, es el miedo. Y normalmente se desarrolla miedo a todo, ¿eh? Miedo al dolor, miedo a lo desconocido, miedo a depender, miedo a los cambios físicos, miedo a lo que puedan pensar otros si me ven en la calle, ¿no? Decían lo de me voy a tomar un café, que sería muy buena idea, pero hay muchas veces que uno dice, sí, ¿qué van a pensar si me ven? Hay veces que también se tiene miedo a no poder planificar, a hacer una carga, hay miedo a dormir, y miedo a dejar de ser, y miedo a estar solo, y surgen muchos miedos, Con los miedos también, lo importante es sacarlos, poder decirlos. Nuestra ayuda va a ser poder identificarlos, valorar si es un miedo real, racional o es irracional, porque hay veces, por ejemplo, esos miedos a hacer una carga, muchas veces son miedos infundados. Es verdad que la familia necesita reorganizarse y estar ahí, pero no son una carga. Yo diría que en el 99% de los casos las familias no lo viven como una carga, ¿no? Y yo creo que eso es importante, por ejemplo, a poder dejar claro al paciente. Le ayudaríamos a encontrar
estrategias de afrontamiento, si puede ser con experiencias que haya tenido previas. Le proponemos pasos pequeños para ir afrontando poco a poco, aproximativos. Utilizamos la reestructuración cognitiva. Bueno, utilizamos bastantes técnicas, ¿no?, para poder manejar los miedos, porque eliminarlos no lo vamos a poder eliminar, son humanos y los tenemos todos, ¿no? Pero intentar manejarlos por lo menos. En todo ese proceso, aparte de estas que son las que más he destacado, hay otra serie de reacciones que a veces nos llaman la atención, pero que son adaptativas. Hay pacientes que utilizan mucho el humor, pero ¿cómo puede utilizar el humor en la situación en la que estamos? Pues sí, es sano poder utilizar el humor, siempre y cuando no haga daño a otros. Ese siempre es uno de los límites, ¿no? Sin embargo, la emoción de culpabilidad suele ser negativa, suele anclar mucho en la frustración o suele anclar mucho en la rabia y no son emociones que sean favorables, ¿no? Que en algún momento el paciente haya sido consciente de su situación, pero de repente empieza a hacer planes de futuro, ¿no? Y aunque sepamos que no tiene mucho tiempo, pero de repente diga, oye, pues que ya verás, dentro del año que viene para las vacaciones nos vamos a ir a no sé dónde, y te están diciendo que no va a ser posible, ¿no? Eso, muchas veces el paciente necesita hacer así, porque si no, no podría seguir, ¿vale? Entonces, es sano. Otra cosa es que los demás, los que estamos alrededor, tampoco se lo vamos a fomentar, no lo vamos a aumentar, ¿no? Claro que sí, vamos a hacer tal y vamos a hacer cual. No, no se trata de eso. Pero que ese paciente lo exprese es sano, ¿vale? Otra cosa es que, ya os digo, que hiciera daño a otros, que sea patológico, ese tipo de comentarios. Entonces, lo tendríamos que dar la vuelta. Las iras, las rabias difusas o las rabias contra la enfermedad, contra la vida, esas son sanas. Eso es descargar y eso es necesario, porque es verdad que es injusto. Pero cuando son rabias contra gente, ¿no?, que hay veces que los tienen aquí, es que machacan mucho, entonces esas rabias sí que conviene confrontarlas. Que llore es sano, que llore les ayuda a adaptarse, a soltar tensiones, que sea un llanto incontrolable, que sean crisis, como digo, de llanto violentas, no, eso hace daño al propio cuerpo. Los miedos son sanos, las angustias no, cuando es una intensidad tal, la realización de un deseo, claro, es que muchas veces esa es la meta, ¿no? Hay un deseo, pues quiero ir a la boda de mi hijo, o quiero ver nacer a mi nieto, ese tipo de cosas, esos deseos, o quiero ver un partido del Madrid, o ese tipo de cosas, son sanas el poder buscarlas. Otra cosa son peticiones imposibles, o cosas ahí como muy quiméricas. El regateo es sano, él va a intentar, normalmente los pacientes tiran mucho, ¿no?, de los familiares y como que negocian contigo para que estés todo el rato, para que consigas determinadas cosas, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero manipulación no. Esta frase, que es muy conocida, yo creo que nos puede ayudar a tener en mente siempre cuál es el proceso de adaptación, ¿vale? Tener el coraje de cambiar lo que puedo cambiar, la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y la sabiduría necesaria para conocer la diferencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a centrarnos en lo que puedo cambiar, no a centrarme en lo que no puedo cambiar. Ahí es donde se anclan las rabias, las frustraciones, porque no puedo cambiar lo que quiero, pero voy a buscar lo que sí puedo cambiar. ¿Y qué es lo que puedo cambiar? Pues satisfacer las necesidades de los pacientes en esta fase. Y los pacientes tienen necesidades psicofisiológicas, que es ese control de la sintomatología sobre todo. Necesidad de sentirse comprendido. Tienen muchos altibajos normalmente. Los nervios están a flor de piel y muchas veces pues ¿cómo se dice? Ahora no me sale. Bufidos, ¿no? De repente dan una contestación, o esos llantos, ¿vale?, que se les comprenda, que muchas veces no pueden regularse. Esa necesidad de pertenencia. Hay veces que en estas fases al paciente se le excluye, y ya no se le cuentan las cosas del día a día. Entonces es bueno hacerles partícipes. Oye, papá, pues que he pensado que no sé si cogerme no sé qué o hacer el no sé cuánto. Hacerles partícipes del día a día. Tienen necesidad de ser queridos, pero también de querer, de tener momentos en los que expresan su cariño. Hay muchas veces que da tonto, no me digas esa cosa, calla, anda, no hables de eso. Pues si él necesita expresarlo o ella, hay que dejarles también ese espacio. Sentirse aceptados.
como son, con las limitaciones, con la delgadez o con la hinchazón o con la situación que tengan, que se les acepta. La autoestima muchas veces se ve dañada, entonces sí que podemos reforzarles, podemos reconocerles lo que están haciendo, su papel, porque el rol del paciente, el rol de la persona que está enferma, no es solo el paciente como enfermo, ¿no? Sino que tiene un rol de padre o de madre o de hijo, de hija, de poder reforzar esos papeles, y también tiene unas necesidades espirituales que conviene que se tengan en cuenta. Hubo una investigación que se hizo hace tiempo y en la que se preguntaba a profesionales que trabajaban en este campo si ellos pensaran en su proceso, en el propio proceso del profesional, cuál de estos aspectos le daría prioridad, ¿vale? Había como 11, yo rescato aquí 5 que me parecían los más significativos. Si les echáis un ojo, seguramente tendréis en la mente qué es lo que para vosotros sería más importante. Yo no sé si va a cuadrar con lo que salió en el estudio. En el estudio salió que el 51% lo más importante era tener a sus familiares queridos cerca, sentirse arropado por ellos. Después sí que tener los síntomas bien controlados, que cuando se hizo el estudio era una de las hipótesis que iba a ser de las más valoradas, y el sentido de la vida. Y sin embargo, como veis, lo de disponer de la ayuda espiritual específica yo creo que no era tanto, sino la necesidad de hablarlas, no necesitas tampoco alguien concreto, y la ayuda para morir con rapidez, muy pocos la valoraban. ¿Qué nos dice esto? Pues que es verdad que las personas somos únicas y que cada uno necesitamos, o sea, solo la persona puede identificar qué es lo que le ayuda, pero un poco estas pautas generales nos pueden servir de ayuda. El estar arropado emocionalmente, canalizar esas emociones, abrir canales de comunicación en la familia, dar esa garantía de soporte de que el control de los síntomas va a estar bien atendido, promoverles la autonomía y reforzar los recursos propios, y ayudar a encontrar la coherencia y el sentido con su biografía. En este sentido, hay un libro de Ira Bjork que ella habla de 4 palabras que uno necesita decir para estar como reconciliado con la biografía de cada uno, ¿no? Y sería: perdonadme, os perdono, gracias y os quiero, que serían 4 frases que cada uno de nosotros necesitaríamos tener resueltas. Y otro pilar de los cuidados paliativos sería la familia, como también han comentado mis compañeras, ¿no? Las principales dificultades que vemos en este aspecto de los familiares es mucho la información. Es verdad, como dice Irene, que cada vez se ve menos, pero todavía se ve mucho pacto del silencio, mucho de no se lo diga. Nosotros lo que solemos decir es que lo mejor es que él nos vaya preguntando y nosotros vamos informando, pero en función y el ritmo de lo que quiera el paciente. A veces cuesta a las familias aceptar el deterioro. Es que no se levanta. Es que igual no puede. No es que no quiera. Ya le gustaría. Yo creo que a todo el mundo le gustaría poder levantarse, ¿no? Pues si no se levanta, igual es que no puede. Comunicarse con naturalidad. De repente ya no se habla de las cosas del día a día. Organizarse y asumir también tareas hacia la persona que está enferma. Relacionarse con otros. Muchas veces, cuando uno está viviendo esta experiencia, los familiares ya no quedan con los amigos, ya no salen, se quedan en ese núcleo todo el rato. Entonces, sí que conviene facilitar ese relacionarse con otros, no dejar ese apoyo. Y después también cuesta mucho, obviamente, el despedirse, el darle permiso para morir. ¿Cuál sería nuestra actuación en estos momentos? Pues dar unas pautas de acompañamiento, porque nadie nos enseña a acompañar en estas situaciones o a cuidar en estas situaciones. Potenciar una esperanza realista, quizás no es una esperanza de curación, pero como os digo, hay una esperanza de bienestar. Favorecer la participación de todos los miembros de la familia, y ahí hago especial hincapié en los niños. Si a los niños les evitamos la muerte, estamos fomentando el tabú, ¿vale? Y es un proceso normal, es un proceso natural, y también muchos niños desarrollan duelos patológicos, muchos niños se quedan con cosas pendientes de no me dejaron ir al funeral, yo no recuerdo a mi abuelo porque debió estar enfermo y a mí me sacaron de mi casa, no sé, me llevaron con una tía, y se quedan con esas cosas. Entonces, muchas veces tratamos a los niños como, bueno, ya que esto no se va a acordar, y sí se acuerdan. Entonces, que participen también los niños en los cuidados. Facilitar la ventilación emocional, todas esas tensiones para poder sacarlas, y fomentar el autocuidado. Que no se olvide uno de uno mismo.
¿Y por qué todo esto? Pues porque somos conscientes de que, como os pongo ahí, ¿no?, atardeceres en calma son posibles. Y por eso mismo, para completar la mesa, queríamos contar con la participación de personas que lo hayan vivido en ellos mismos. Entonces, tenemos la participación de dos familiares que van a subir ahora a hablar con nosotros, a contaros su experiencia. Bueno, cuando subáis os presento y cuento un poquito. Lo primero, agradeceros enormemente el estar aquí, porque sé que es un momento difícil y que a veces remueve muchas emociones, ¿vale? Pero creo que la experiencia es tan buena de transmitir, que quería que hablasen, ellas. Nosotros hablamos desde lo teórico, quizás, ¿no? Y ellas hablan desde lo experiencial y desde lo que han vivido. Bueno, pues os presento a Raquel. Ella nos va a hablar de la experiencia en la unidad de San Juan de Dios, donde estuvo su madre, y os presento a Marga, que ella nos va a hablar desde la experiencia en domicilio. Ella estuvo con los cuidados, su marido estuvo con los cuidados paliativos en el domicilio. Y os dejo con quien queráis empezar. Venga, Raquel. Ahora sí. Yo le iré haciendo preguntas. Bueno, si quieres. Bueno, pues en primer lugar yo creo que sería importante el poder transmitir, cuando tú echas la vista atrás, ¿no?, cuál es tu experiencia con los cuidados paliativos, un poco general, qué es lo que para ti, para qué han servido los cuidados paliativos. En un principio fue susto, fue es que después de 6 meses fue un duro golpe, pero hay que decir que los cuidados paliativos de mi madre fueron una bendición, porque desde el principio, desde el momento clave que estuvo en San Juan de Dios, nos trataron, súper bien. Mi padre dice que es como un hotel, porque le dejaron hacer lo que quisiera, es más, se llevó hasta pijama. Él cuidaba a mi madre por la noche, luego nos íbamos turnando entre hermanos, familiares, amigos. Y luego, pues la verdad es que fue una experiencia mala, obviamente, pero fue buena en el sentido de que estuvo muy bien cuidada, muy bien tratada, y en todo momento estaba muy encima de ella, muy encima de nosotros desde el principio. Y en ese sentido estamos muy contentos. Muy bien. En vuestro caso, ¿cuál fue la decisión? Porque normalmente se ofrece, ¿no?, el estar en domicilio o estar en San Juan de Dios. Sí. ¿Cuál fue las razones para vuestra decisión? Las razones fue porque pensamos que en casa, por nuestras situaciones laborales y también, obviamente, personales, los 4, que somos 3 hermanos y mi padre, pues decidimos que fuera en San Juan de Dios, porque además está al lado de casa, lo tenemos a 5 minutos de casa, y para nosotros era más comodidad, y porque estaba atendida las 24 horas del día, durante 2 meses que estuvo allí. Y fue por eso, porque vimos que la facilidad, porque a nosotros sí nos venía muy encima. Además la movilidad era más difícil, ¿no?, el de movilizarle. Sí, porque había que moverla con silla de ruedas, ya sí que andaba un poquito, pero ya ella, pues, por síntomas de la enfermedad, pues ella ya no quería, entonces era más dificultoso. De verdad que sí. ¿Qué dirías que fue lo más difícil, salvo la última fase, ¿no?, salvo la muerte? Antes, ¿qué dirías tú que fue lo más difícil y en qué te ayudó pues el servicio de cuidados paliativos? Lo más difícil es cuando nos dijeron esa incertidumbre que tienes al no saber lo que realmente está pasando en tu madre, ¿no?, lo que está pasando, ¿no?, porque realmente ya veías que esto estaba ya por finalizar, o sea, esto ya llegaba a un momento ya que no sabíamos por dónde venía, pero el momento en que te dicen esto ya se acabó, es una enfermedad terminal, está diagnosticada como enfermedad terminal, y ahí es ya cuando realmente fue un duro palo, porque realmente no lo asumes del todo hasta que realmente te lo dicen, ¿no?
y la verdad es que mi madre estuvo 2 meses, pero como si fuera una persona normal, haciendo su vida normal, y la verdad es que no parecía ser una enfermedad terminal, sino que estaba disfrutando de sus últimos momentos de su vida. Y fue ese paro, el no saber nada, incertidumbre. Ahí creo, por lo que hemos comentado, ¿no? Que sí que te sirvió, por ejemplo, en este caso, que el médico te informara, os informara, porque en el caso de tu madre había información de diferentes médicos, desde Pamplona, aquí, y entonces era como un poco la información un poco batiburrillo, ¿no? Sí. Entonces sí que es verdad que un poco concentrar la información de todo, sí, ¿no? Mi padre fue quien llamó a Pamplona, porque ya era el momento que ya decíamos, papá, infórmate algo, vamos a saber algo, y ya es cuando nos dijeron sí, que ya el tumor había crecido ya bastante y que no había solución, y que era pues es una diagnosticada como enfermedad terminal. Vale. Me gustó una frase que dijiste cuando estuvimos hablando y decías, es que cuidador no se nace, ¿no? Así es. Cuidador se hace uno. Así es. ¿En qué medida os han ayudado a ser cuidadores? Pues sobre todo a manejarla, el tema de, bueno, claro, ellos han llevado el tema del tratamiento, pero sobre todo en eso, en cómo lo cuidaban a ella también, ¿no? Porque como yo también Teresa, también se involucra mucho, porque yo tengo una imagen, la tengo grabada, que fue el momento que mi madre murió, vi a las enfermeras cómo se acercaban, cómo intentaban ayudarnos, cómo nos abrazaban, cómo estaban muy encima de nosotros, y en ese sentido te ayuda, ¿no? Y luego el proceso, a ver, el cuidar pues eso no nace, se aprende, y yo lo aprendí a base de estar con ella y experimentar todo eso, y para mí fue una experiencia que siempre voy a tener el resto de mi vida. Claro, ahí es donde yo quería llegar también, ¿no? Muchas veces, por los cuidados que requiere el paciente, uno pierde esos momentos de acompañar y de esa complicidad que se tiene, ¿eh? Porque hay veces que los cuidadores están muy cansados, ¿eh? Sin embargo, bueno, pues en este caso sí que se pudo lo que es los cuidados más físicos, porque realmente en tu madre era difícil de movilizarle por el tema de los corticoides, estaba muy hinchada, y realmente vuestro tiempo era de calidad. Sí, sí, porque a ver, siempre la familia, a ver, en casa, lo que estábamos los 4, siempre había discusiones, o dices tú, pues esa tensión, había, pues que había mucho conflicto, y pues esa tensión, ese miedo estaba ahí, ¿no? Presente, pero había que decir que teníamos la suerte de poder traer a mi madre el permiso a la hora de comer. Hubo 3 días que no llegábamos a casa, y era un disfrute porque la veías comer, la veías y hablábamos como si estuviéramos como un día normal, como un domingo normal, pero lo dices tú, el miedo y la tensión siempre estaba ahí, era complicado, era una situación complicada. Vale. ¿Hay alguna otra cosa o sea, si por ejemplo tuvieras pues a una persona que en estos momentos está en la situación que tú estabas hace unos meses, ¿qué le dirías? Como cuidadora, pues que se deje llevar por su familiar. Yo me dejé llevar por mi madre. Yo no sé cómo fue que no me despedí el momento de fallecer, ¿no? Yo me despedí mucho antes, ¿no? Y mi madre siempre dijo que estoy aquí contigo, que no me voy. Y la verdad es que se deje llevar por el paciente y que vaya a su ritmo. Sí, que el paciente tiene su ritmo, que mi madre tenía su ritmo, era feliz, tenía paz, tenía tranquilidad, y a mí eso es lo que siempre se me quedará, ¿no? Y parece que sí, que para nosotros fue una paz tremenda, la verdad. Pues muchísimas gracias, Raquel. Con Marga creo que vamos a comentar también otra experiencia de mucha paz, de mucha calma, ¿verdad? Pero desde el domicilio. Sí. Cuéntanos, a ver, un poquito tu experiencia. Bueno, pues yo quiero decirles, nosotros vivimos una situación muy buena, porque él era una persona
que transmitía mucha paz. Siempre estaba pendiente de nosotros. Yo creo que estaba más cuidando a nosotros que el problema que tenía. Entonces, como Irene nos ha llevado, pues estuvimos 3 años haciendo unos tratamientos, le dimos toda clase de tratamientos, todo lo mejor que ha podido salir del mercado. Entonces, pues claro, la enfermedad iba avanzando hasta que llegó a un extremo que ya me dijo Irene, llegará el momento que no pueda venir a consulta. Entonces, cuando ya llegó ese tiempo, pues Irene nos propuso de venir los equipos de paliativos a domicilio. Entonces, la verdad es que es lo mejor que nos pudo pasar, que viniesen a casa a apoyarnos. Él lo llevó con mucha serenidad, tuvimos nuestro psicólogo, tanto él como yo, y iban viniendo cada 15 días, venía psicóloga. Entonces los paliativos es una gente muy profesional, entonces tenía todo a mano, hemos tenido todo a mano, todo. ¿Cuál fue, igual que le preguntaba a Raquel, ¿no? ¿Cuál fue la razón para estar en casa? Pues la razón de estar en casa fue, yo en ningún momento se me pasó por la cabeza llevarla al hospital ni nada, no se habló nada de eso. Sin embargo, pues yo quería tenerlo en casa. La enfermedad fue lenta fue la enfermedad, entonces nos dio tiempo a que él estuviese como él quería, en su casa, con su familia, con sus hijos. Y bueno, aparte de que fue un enfermo ejemplar, pues yo creo que es lo mejor que pudimos hacer, que viniesen a casa los paliativos. Y si desgraciadamente no gustaría que volviese a pasar esa enfermedad, pero si pasara, yo sin duda que aceptaría que viniesen. Sí. La verdad es que cada experiencia es distinta, cada familia está en una situación y lo bueno es tener los recursos para poder adaptarnos a cada familia, ¿eh? En este caso, bueno, pues había esa posibilidad de estar en casa y también tenéis vuestro jardincito, ¿no? Sí. Y entonces también le podíais sacar. Sí, nosotros desde un principio pues teníamos todo muy acomodado. Él hacía una vida pues normal, como ha comentado antes, que se suele ir al café después de la quimio. Pues nosotros en esos 3 años haciendo quimio, y él venía de allá y se iba al café tan normal. Entonces, pues ha sido una calidad de vida que yo buenísima. Y claro, estos de paliativos pues vienen y te dan una cantidad de ánimo, de todo, de paz, de todo. Entonces él estuvo muy contento con todos que ha tenido a su mano. Sí que me decías cuando estuvimos hablando que para ti sí que había sido importante ese proceso, ¿verdad? Desde la oncología, aunque ya os habían dicho que eran tratamientos paliativos, ¿no? Todo el proceso de adaptación y todo el proceso hasta los cuidados paliativos en domicilio, que había sido no como un abandono, al contrario, que habéis seguido yendo a la consulta. Sí. Nosotros seguíamos yendo a la consulta hasta que llegó el momento, pues que claro, él no podía ya ni andar. ¿Cuánto tiempo estuvisteis desde que os dijeron que la enfermedad no se podía curar? Bueno, pues 6 meses antes, pues ya Irene nos dijo que la enfermedad había dado ya una vuelta, y entonces eso ya no tenía cura. Pero lo que se trataba era de tener una calidad de vida buena. Y así fue. Entonces nosotros seguimos yendo a consulta, pero llegó el día de que ya no podíamos ir. Incluso fuimos un par de veces con silla de ruedas, pero él mismo ya se iba dando cuenta, y luego ya ni decía ya de ir a
al hospital, ya se iba apagando. Esta enfermedad que tenía a los huesos se fue deteriorando, deteriorando pues como una vela que se apaga, como Irene dijo, sigue apagando como una velita, y así fue, se fue así. Pero es que él ha sido un enfermo tan ejemplar que eso es lo que me ha quedado a mí de satisfacción, de que lo he cuidado en casa y que él pues nos ha cuidado encima a nosotros. Y que se ha dado la posibilidad de poder estar con él todo el tiempo, ¿no? Y que esté en buena calidad. Una calidad de vida buenísima, sí. Antes de que te propusieran los cuidados paliativos, ¿pensabas que iban a ser así? No. ¿Ha cambiado igual los conocías ya por otras experiencias? Yo no he conocido. Digo porque hay mucha gente que igual, ¿sabes? De primeras tiene una idea equivocada de lo que son. No, yo no conocía. Sino Irene me comentó, ahora te voy a mandar apoyo a casa, y entonces vinieron y hemos tenido desde el primer momento nuestro psicólogo, tanto él como yo. Después que ya falleció, yo seguí con un psicólogo, en este caso fue Laura. Sí, de ahí nos conocemos. Porque nosotros venían de Pamplona. Sí, venían exactamente. Era un equipo de San Juan de Dios y la psicóloga también era de Ayana. Entonces luego ya pues pasé a Laura. Sí. La misma pregunta, ¿no?, que le he hecho a Raquel. Si hubiera una persona conocida que estuviera en esa situación, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que sin duda, que echara mano a los paliativos, sí. Sin dudarlo. Hay gente que tiene miedo porque si el paciente se entera, se va a hundir o... No, en este caso mi marido, Jesús, lo aceptó muy bien. Sí, muy bien lo aceptó, sí. Muy bien. Yo creo que es muy importante que no solo hablemos desde lo teórico, ¿no?, y desde lo profesional, sino que también podamos ver que hay experiencias familiares. Muchas gracias a todos y simplemente quiero mostraros, a partir de estos días veréis esa flor, ese dibujo que representa un iris blanco. Es el símbolo de la flor que simboliza la esperanza, y eso es lo que queremos transmitir a todas las familias. No se trata de esperanza únicamente por curación, que sí, que para eso está la prevención y para eso está la investigación, para que sigamos, como decía Irene, luchando contra esta enfermedad, pero también esperanza realista de calidad de vida, de favorecer que las personas se mantengan autónomas, quiero decir, a nivel moral hasta el último momento, y eso es lo que hemos intentado transmitiros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si hay preguntas en la sala, o si alguien quiere hacer algún comentario, aunque no sea una pregunta. Yo quería hacer un comentario. Yo quería hacer un comentario. No hemos hablado nada de unos profesionales que también están ahí, que son los médicos de cabecera. A veces vienen tanto al oncólogo que se olvidan de que tienen un médico de cabecera, y precisamente en esos momentos en los que están peor, a veces suceden urgencias, no pueden desplazarse al hospital, pero tampoco los queremos mover del domicilio, y de Pamplona no pueden acudir. Entonces hay que echar mano del médico de cabecera. Entonces es importante también que los médicos de cabecera sepan en qué situación están los pacientes y así les puedan atender lo mejor posible. Porque, hemos dicho que vamos a hacer una serie de limitaciones diagnósticas y terapéuticas, y si el médico de cabecera no sabe nada, pues es imposible tratar al paciente. Yo siempre cuando intuyo que el paciente no va a poder venir, suelo avisar a los médicos de cabecera y les digo, puede ser que te llame este paciente. Entonces, a los familiares también les digo que vayan y se lo digan, y así estamos todos preparados y no haya que sacar al paciente de casa por una tontería, ¿no? Que cuando lo saquemos sea con paciencia. Sí, en nuestro caso sí. Vinieron el médico de cabecera, tanto el practicante como él, se presentaba el día menos pensado, y estaba también al corriente de todo, sí.
si no hay comentarios en la sala, pues no sé si hay a través de internet, ¿no? Tampoco. Vaya como hemos dejado todo, ¿no? ¿No hay comentarios? Pues muchísimas gracias. Ah, sí. Sí. Espera, que se van a acercar para darte un micrófono y te oímos todos. Yo solamente quería hacer un comentario, por los dos están ahí, lo he sufrido, y bueno, pues también lo digo Irene y Laura. Y es muy importante lo que estoy Irene, de que el paciente es el que tiene que decidir. Y si recuerdas, como tu mujer, es una pregunta muy fuerte, que tú le dijiste, ¿realmente quieres saber todo? Y te dijo, sí. Y bueno, yo creo que tenía la parte de la cabeza muy desapoblada, y soy muy fuerte mentalmente, como ella era, para aceptarlo. Porque tú dijiste muy claramente lo que había, pero como dices tú, hay que, digamos, un poco, hasta aquí puedo leer, ¿no? O ella que quiso saberlo. Y bueno, pues durante el tiempo que dudó, que vivió, pues yo creo que ella le sirvió para vivir y luchar, y todos lo sabéis. Claro, lo habéis visto, lo sabéis. ¿Ves lo que han dicho que son miedos al silencio y todas las cosas? Pues yo sí que me respeté, y te acuerdas que incluso decía, no hables con mi marido nada de casualidad. Todo, a veces más es consulta, siempre le decir, todo me tiene que decir, quiero saberlo yo. Quiero decir que ese es mi comentario. Sí que creo que debemos respetar al paciente y que sea él quien maneje la situación, y los demás apoyarle. Y por muy de lo que sea, pues bueno, pues si sabe toda la verdad y él ya acepta, pues es muy importante lo que vivimos, nos cuenta. Vivimos en una cabeza donde está bien, de Kim, etc. Y creo que eso es muy importante, perder el miedo a la ley de silencio, de ocultarle, de esto, nada más que eso. Ya, pues. Sí, pero es verdad que igual que es importante que si el paciente quiere saber, que se le informe, también respetar que hay pacientes que no quieren saber, pero los familiares sí que necesitan ser conscientes también de la situación. Aunque el paciente no quiera saber más de determinadas cosas, pero los familiares muchas veces sí que necesitan para hacerse cargo de esa situación y poder reorganizarse y poder... Ahí sí. Como dices, es seguir su ritmo, lo que él vaya queriendo y en los momentos que él vaya queriendo. Espera. Hola, buenas tardes. La psicología ya sé que es muy buena, pero yo veo una estadística, ¿por qué la gente mayor lo lleva con más fortaleza y la gente más joven es más, se abatan, se mueren más, tienen menos, no sé cómo explicarlo? Yo creo que la muerte nunca nos viene bien a nadie, en ninguna edad, en ningún momento. Pero sí que es verdad que en momentos vitales, cuando eres más joven, cuando tienes unas expectativas distintas, cuesta mucho más despedirse, cuesta mucho más irse que cuando uno es mayor. Además, la gente mayor ha tenido experiencias normalmente de que se han ido muriendo otros y uno va asimilando también que en algún momento le llega. Cuando uno es joven, vamos, que no concibimos, ¿no? Que nos pueda pasar ahora, también nos cuesta mucho más, el golpe es mucho más duro. Entonces sí que hay muchos factores que hacen que la persona... Pero yo te digo, he visto gente de 90 años que se resiste, veo gente joven que lo asume y lo planifica y es importante para ellos saber cuál es la situación para dejar bien asentados a sus hijos. Entonces, que no va mucho con la edad, que va más con la forma de ser. Yo normalmente suelo decir, si uno quiere fallecer en paz, vive en paz. Porque tal como vivas vas a fallecer. Así que yo creo que es un trabajo de durante toda la vida, porque ahí es donde uno transmite su personalidad también. Da igual la edad en muchos casos, pero las experiencias influyen, claro.
No sé si alguien más quiere hacer, o aquí en la mesa, si queréis comentar alguna otra cosa. Yo suelo decir, que lo de la edad, mi madre se murió con 53 años y se lo diagnosticaron con 51, creo que ya 3 años. Pero hay que decir que todas las fases, o sea, es que ha sido clavada, o sea, es que todo lo que hemos visto en casa ha sido lo mismo. Y hay que decir que mi madre en un principio no asumía lo que tenía. Y yo me acuerdo de pagar golpes en la mesa, que no me quiero morir, que no me quiero morir. Y desde el minuto 1 mi madre luchó hasta el final. Y mi madre no se resignó, sino que creo que mi madre cambió el chip. Mi madre cambió y dijo, lo que venga. Yo voy a dejar hasta lo que venga. Y se dejó llevar por todo, por nosotros, por la ayuda que tenía. Y mucha gente dice, joder, Raquel, qué fría que eres. Ahora me digo, es que mi madre ya ha cumplido su misión. Yo creo que mi madre ya ha cumplido lo que tenía, como cumplió su marido, mi madre también ha cumplido con que tenía que hacer. Tiene a sus hijos criados, estábamos bien, y ella desde el último momento de su vida pensaba en nosotros, no en ella, sino en mí, en mi hermano, en mi hermana, y lo que dejaba, no en ella, porque en ella se iba feliz. Mi madre se fue feliz. Y en ese sentido lo que dices tú es verdad que mucha gente no lo asume, ¿no? Pero bueno, hay que darles tiempo y nunca asumes que te vas a morir, ¿no? Hay que luchar hasta el final. Sí. Pues nosotros también. Por ejemplo, Jesús, pues decía, yo sé lo que tengo, pero vaya, no me preocupa, no me preocupa. Él decía, pero claro, entre comillas, porque luego también decía, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que no me puedo hoy levantar, hoy no puedo andar. Pues ¿qué tendré en esta pierna? O sea, él mismo quieren verlo, pero no lo quieren ver. No, todo el tiempo no se Claro. Entonces, pero vaya, él se fue, pues yo creo que muy feliz porque estuvo rodeado de toda su familia, de hijos y todo. Sí, de sus hermanos, de todo. Yo creo que muy agradecido también de los médicos, porque en todos los sitios donde hemos ido ha dejado una imagen de ejemplar. Entonces, eso vale mucho. Y luego él verse tan acompañado de toda su familia, diariamente, y yo creo que él se fue con mucha paz. Sí. Y contento de estar todos con él. Pues yo creo que estas son palabras perfectas para finalizar. Agradeceros a todos que hayáis venido, que hayáis acudido, porque no son temas fáciles, no son temas que uno hay que tragar un poquito para poder escucharlos y poder atenderlos. Así que muchísimas gracias a todos.